Saludos aficionados y aficionadas al cine de Secretos de Cine. Aquí estamos para traeros otra de nuestras videocríticas. Ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal y compartirla con cuanta más gente mejor que les servirá para decidir si ir o no al cine a ver esta película y también a nosotros. Hoy estamos aquí para hablaros de Frontera, la película de Judith Colel que trata eh, un tema, o por lo menos, bueno, mezcla varios temas dentro de un mismo género, ¿no? El género bélico, el género de guerra, pero bueno, como tenemos, ya sabéis que, bueno, aquí en España hay tradición de películas de la guerra civil, luego hay también una tradición de películas bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial, pues esto es una especie de mix, ¿no? De mezcla un poco de esos dos temas, porque de lo que trata esta película, y además lo vemos enseguida porque el rótulo del principio ya nos ubica en 1943, posguerra civil española, frontera franco-española. Y bueno, ¿qué tenemos ahí? No tenemos a gente, porque bueno, en otro tipo de películas, sobre todo las que sucedían durante la guerra, bueno, incluso en la posguerra, era gente, ¿no? De España que huía hacia Francia. Pues en este caso, la huida es al contrario. Eh, es la problemática que sucede con los judíos que tratan de huir de la Francia ocupada por los nazis en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y tratan de pasar a España a través de los Pirineos. Y la acción se sitúa en un puesto fronterizo, en un pequeño pueblo de los Pirineos. Y pues la problemática que hay entre las autoridades, los nazis por un lado, la Guardia Civil por otro, la autoridad local, el alcalde, un alcalde franquista, eh, el encargado de ocuparse de la frontera, ¿no? Que ya vemos que tiene un pasado y que será muy importante a lo largo de la película. Así que bueno, el planteamiento la verdad es que es muy interesante. Y bueno, os anticipamos ya que con un planteamiento tan interesante la película ha quedado un tanto desigual y nos fastidia un poco porque la verdad es que había material para hacer una gran película en la que se mezclase, pues bueno, aspectos sociales, eh, em, el cine, bueno, más que cine bélico, casi una especie de thriller, ¿no? Pues una historia también, porque se mezcla un poco también el tema de quién pasa a esta gente a través de la frontera y entonces se mezcla un poco con esto de los maquis y la gente que anda por el monte escondida intentando ayudar a esta gente, ¿no? Pues bueno, ahí se nos ha quedado un poco a medias. La verdad es que la película bebe mucho, bueno, está dirigida por Judith Colel, está rodada en catalán principalmente, también se habla en español, también se habla en francés, en alemán. Eh, y por esto de los Pirineos, de la guerra civil, de la posguerra, del catalán, bebe mucho, muchísimo de Pa Negra, de la película de Agustí Villaronga, que también, bueno, trataba estos temas, además es muy interesante y nos ha venido enseguida a la cabeza porque uno de los primeros planos, además espectaculares de una especie de cascada, y, y nos daba la sensación, ¿no? De que nos ha venido Pa Negra a la cabeza como que la película está rodada o parece compartir algún escenario de rodaje con Pa Negra. Y resulta que, bueno, sí que es así, no sabemos si ha compartido lugares de rodaje, pero sí que bebe de Pa Negra porque en las dedicatorias del final hay una muy clara y muy evidente de la directora Agustí Villaronga, un poco pues por todo, ¿no? No nombra a Pa Negra, pero bueno, la inspiración, ¿no? Y la maestría de este director ya fallecido. Eh, bueno, como os contábamos, de cara al argumento es una película que también, más allá de lo que narra o de la historia más visible, está esa otra que va por debajo, que se lee entre líneas, que es una especie de historia de segundas oportunidades, ¿no? De gente que ha renunciado a su vida o que, por tener que huir, por escaparse, por dejar atrás la guerra civil y ahora se encuentra
con una nueva oportunidad de volver a encontrarse a sí mismo y encontrar un poco el sentido de su vida, ayudando a otra gente que tiene estas dificultades, ¿no?, en la frontera. Y que no es otro que el personaje de Mickey Sparvé, que bueno, ahora os vamos a hablar un poco del reparto. Bueno, tanto el de Mickey Sparvé como el de su mujer, ¿no? Porque también tiene que ver ahí la familia, María Rodríguez Soto, que es quien interpreta a su mujer, y que tienen pues ese pasado detrás y esa especie bueno, de distanciamiento que ha habido entre ellos, pues el volver a encontrar algo dentro de una situación donde se están jugando la vida, evidentemente, pero de encontrar una situación en la que volver a ser aquellos que eran antes, ¿no? Aquellos idealistas, aquellos, pues bueno, ya veréis un poco porque de alguna manera son republicanos que han huido de Barcelona y que ahora están viviendo allí en aquel pueblo del Pirineo donde, bueno, más o menos pues se puede convivir sin que te pregunten por tu pasado, ¿no? Y bueno, hablando de reparto, ya os hemos dicho, ¿no? Miki Sparvé, que últimamente está omnipresente, pero bueno, este año lo podéis recordar de Wolfgang, de Anatomía de un Instante, María Rodríguez Soto, eh, con Casa en Flames, pues hace muy poquito ya dio mucho que hablar, ¿no? Y bueno, y sobre todo la conocimos en Los días que vendrán, ¿no? Aquella película tan impactante. Pero bueno, también está Bruna Cusí, que tiene un papel muy importante aquí en la película, a la que recordamos, por supuesto, de Upon Entry y de Verano 1993. Y bueno, tenemos a Siere Chandia, que tiene un papel muy similar o parecido al que hace en La Cena, ¿no? Porque aquí hace de guardia civil, allí hace un rango bastante más alto, ¿no? Cercano a Franco, pero bueno, aquí hace un papel más o menos parecido y la verdad que este tipo de papeles los borda. El reparto está muy bien y bueno, por completar un poco, está también Jordi Sánchez, al que os sonará o recordaréis de La que se avecina, eh, aquí en un papel dramático y con toques así un poco oscuros. Bueno, ya lo veréis un poco. La verdad es que todo el reparto está muy bien. Luego está completado el reparto por actores. La verdad, como es una coproducción con Bélgica y tal, pues hay actores belgas y no sé si alemanes que hablan español para el papel de los papeles de los alemanes. La verdad es que el reparto es muy convincente. Tanto los actores españoles como los foráneos. En ese sentido, os va a convencer mucho su trabajo. Y bueno, y luego la fotografía. Esos paisajes de los Pirineos, los planos muy bien compuestos, parecen auténticos cuadros. Eh, la verdad es que esas brumas, ¿no? Ese ambiente, esa atmósfera de frontera, de no saber lo que va a pasar. Y bueno, un plano que se repite varias veces, muy descriptivo, de, de estos judíos que están siendo trasladados por el bosque y vemos ese plano del bosque que son todo como árboles muy delgados y muy alargados, ¿no? Son los troncos de los árboles y ellos corriendo por ahí y están encuadrados. Y esos troncos de los árboles y esta gente paseando por ahí, pues parece como si fuesen los barrotes de una prisión, ¿no? En este caso, pues ellos están aprisionados allí, ¿no? Por la naturaleza, por el país, por Francia, por los nazis. Entonces, bueno, en ese sentido es muy visual la película y funciona muy bien por ese lado. Ya os decimos, la lástima es que le cuesta arrancar, tiene un principio muy lento, luego cuando realmente empiezan a ocurrir las cosas, sí que la película se viene un poco arriba, pero no termina de culminar. Por eso os decimos un poco esto de película irregular. Eh, pero ya os decimos, tiene una cosa también muy importante, y ya para terminar os hablamos de esto, que es una película que habla de fronteras, habla de líneas y habla de gente que se ayuda a los dos lados de la frontera. Y es una película que habla con el presente, habla mucho con el presente, lo estamos viendo continuamente, pero también se encargan de subrayarlo en los rótulos que aparecen nada más terminar la película y bueno, que está dedicada o está hablada o está contada también para cosas que pasan hoy y, hombre, no hace falta decir nada más
pero sí que es claro y evidente que está hablando también de lo que está pasando en Gaza con el ejército de Israel, el gobierno de Israel y el pueblo palestino. Así que bueno, en ese sentido tiene también ese punto de interés. Y bueno, hasta aquí nuestra videocrítica. Ya sabéis, si os ha gustado darle al like, suscribiros al canal, compartidla con cuanta más gente mejor. Y bueno, ya sabéis, nos vemos en las salas y os mandamos desde aquí un saludo.